Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Res Judicata. Esta vez volvemos un poco a tocar el tema de la Constitución de 1940, bueno, un poco no completo, Constitución de 1940 y de la transición en Cuba, y lo hacemos con ocasión del evento que ha tenido lugar la pasada semana, el 1 de junio, en el Museo de la Diáspora Cubana, en el cual se ha reunido el exilio histórico para salir a defender el proyecto de transición de Cuba basado en la Constitución de 1940 y no en diálogos, pactos o leyes transicionales ad hoc que han propuesto otros partidarios, digamos, de una transición distinta. Un poco ver cuáles son los argumentos más habituales en contra de la Constitución de 1900 en favor, aunque estos en gran medida ya los hemos manejado en otros episodios, y sobre todo queremos un poco entrar a discernir bien entre cuáles son las propuestas de modelos transicionales que tenemos, cuáles son las propuestas basadas en una legitimidad o un constitucionalismo y cuáles más basadas en una especie de complicidad necesaria con el régimen actual de Cuba. Fue realmente un evento histórico que ha marcado está suscitando mucho interés y ha marcado sin duda la foto que se hace al inicio de una competición, de una carrera de velocidad, y es la foto de salida. En esa foto hay errores, algunos deportistas salen antes y hay un problema y hay que volver a iniciar. Porque no es el photo finish es donde va a terminar todo esto. Pero esta foto de inicio yo creo que retrata bien las diferencias entre las posturas que tenemos en general los cubanos, pero que tienen en particular los líderes políticos respecto de la transición. Sí, yo creo que, por ejemplo, aquí en Italia recientemente me han invitado a un evento y me han dicho literalmente, he pensado en ti porque eres el único constitucionalista que conozco. Y yo, pues bien, es un honor ser constitucionalista. Y yo creo que estaría bien en el amplio espectro político cubano actual, está muy de actualidad, ¿no? Posicionarse ante una eventual transición en Cuba, ¿cómo te defines? ¿A favor de la Constitución de 1940? ¿En contra? ¿Qué tipo de posición asume el cubano respecto a la 640, ¿no? Y yo creo que eso define los dos grandes grupos, digamos así, grupos políticos que nos ayudarían a entender mejor la situación respecto a la transición en Cuba, ¿no? Uno serían los constitucionalistas, del que yo formo parte, evidentemente nosotros creo que formamos parte, y los otros serían pues los pactistas. En los pactistas están todos aquellos que de algún modo o con el régimen o entre ellos, porque también se puede llegar a un pacto interno como grupo político para, por ejemplo, promover una asamblea constituyente, que lo hemos visto, hay proyectos políticos de transición que están diseñados para promover una asamblea constituyente, otros que están promoviendo, entiendo desde el reconocimiento de la Constitución de 1940, pero haciendo una selección, están seleccionando qué artículos aplicar. Ellos toman la legitimidad de la C40, se reivindican como constitucionalistas, pero en realidad son constitucionalistas falsos o híbridos, porque seleccionan como si estuvieses en un restaurante, eliges el menú a la carta y eliges, este articulado me gusta, este no me gusta, este no me sirve para mi proyecto. Y entonces engañan, digamos así, emiten un mensaje que es de falsedad porque no puedes ser constitucionalista y no aplicar íntegramente la condición 1940, porque no hay una vía alternativa. O sea, puedes aplicarla o puedes tener un proyecto que no toma la condición de 1940 como referente. Y entonces, pues tenemos las mesas de unidad, todo el espectro político de grupos, de partidos, que se posicionan en la transición a través de pactos. También está la ley de CABA, la Cuban American Bar Association, que es el que promueve la ley CABA en Estados Unidos. Recientemente tuvo mucho impacto mediático y creo que lo vamos a tratar más adelante, porque ellos serían básicamente también pactistas, ¿no? Ellos están hablando claramente de pactar con o utilizando el régimen, y permitiendo incluso la supervivencia del régimen a través de su proyecto de transición. Y yo creo que ese es el debate actual. Ley Cava efectivamente es un poco lo que motiva, yo creo, el detonante de este evento, porque si bien el acuerdo, por ejemplo, por la libertad del que ya habíamos hablado, que se firmó, no había detonado nada y no había tenido
al menos a todas las figuras del exilio histórico que hemos visto presentes en la mesa. Sí que es verdad que se basaba en cierta medida en la Constitución de 1940 y tiraba de ese hilo común que ha tenido el exilio, sobre todo aquí en Estados Unidos, hasta en la comunidad cubana hasta ahora. Sin embargo, ya la ley Cava, que ha tenido un impacto mediático muy fuerte, es directamente una cuestión que pone completamente al margen de la transición a la Constitución de 1940, la aparta de forma absoluta y da una propuesta diferente que además, como veremos, es pactista porque la desmenuzaremos. Entonces yo creo que es el pistoletazo de salida a este evento y esta necesidad que tiene el exilio de defenderse y defender lo que ellos han entendido como el proyecto transicional válido y adecuado para Cuba hasta entonces. Además, yo tengo que romper una lanza en favor del exilio porque muchas veces en algunos influencers, algunos creadores de contenido cubanos, ve como una especie de crítica a la edad de estas personas, porque son personas pues, de avanzada edad, su enorme mayoría. Y lo cierto es que yo recomiendo a cualquier persona que nos esté viendo a que busque, imagino que estará en YouTube, yo no lo tengo controlado, pero imagino que en YouTube estará las intervenciones completas, el evento completo, y que vea las intervenciones porque son intervenciones de mucha claridad, son intervenciones con un argumentario muy sólido, muy fundamentado en la realidad histórica y jurídica de Cuba y desmonta cualquier argumentario que puedan tener en contra de la edad de estas personas, porque con esa edad tienen la claridad que muchos jóvenes pues, probablemente no tengan. Al evento asistieron personalidades, líderes históricos del exilio. Estaba el presidente de la Junta Patriótica Cubana, Iván Sánchez, mm, el presidente de la Brigada 2506, que es Eduardo Sayas Bazán. Estaban, por ejemplo, otras personalidades como Néstor Carbonell Cortina, que tiene pues, libros sobre el pasado de Cuba, sobre el presente de Cuba. Una persona que con más de 90 años, de hecho es nieto, ¿no? Sobrino nieto o nieto del Es senador nieto de esta. Cortina, el liberal, el gran senador Juan Manuel liberal, Cortina. Juan Manuel Cortina, defensor, digamos, de esa vertiente liberal, de esa corriente liberal que fue realmente salvaguardó todos los valores democráticos y liberales de la Constitución de 1940 y un discurso bastante emocionante realmente. Juan Manuel Cortina fue el de los partidos fuera, la patria adentro. De hecho, le propusimos como nota de interés que ese lema estuviera inscrito en la sala del Capitolio, en la sala del Congreso de los Diputados, porque realmente la sede de la democracia nacional, que es un Congreso, debe ser un momento de, digamos, de unidad en la diversidad. Los políticos tienen que realmente trabajar a favor del pueblo desde sus puntos de vista políticos, pero sin esas mezquindades que son cada día más comunes en todos los congresos del mundo. Realmente es una meta difícil de conseguir, pero la de poner a la patria primero, eso se hizo precisamente en el momento más crítico de la Constitución de 1940. Los comunistas, que eran un bloque muy pequeño, pero muy compacto, y que tenían pues apoyos en aquel momento con Batista, que realmente por eso también en parte Batista ganaría las elecciones, aparte de su pasado militar. Ese discurso de Juan Manuel Cortina, la patria fuera, la patria dentro, los partidos fuera, fue clave para poner fin, digamos, a las peleas básicamente que se estaban teniendo lugar en las salas del Congreso cuando se discutía la propuesta de la ley de la Constitución de 1940. Luego estuvieron también como invitados especiales el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Redding Quiñones, creo que se llama, que es de origen cubano, que fue el que imputó a Raúl Castro, y estuvo también una fiscal de su equipo que trabajaron directamente en esa imputación, lo cual quiere decir de alguna manera que evidentemente, como no puede ser de otra forma, los americanos, los estadounidenses valoran mucho el Estado de Derecho. Pensar que una transición o volver a un Estado de Derecho basado en una constitución, en la última constitución legítima como fue la de 1940, no reviste interés para los políticos norteamericanos, para el secretario de Estado, para el presidente, es realmente perder de vista que Estados Unidos está celebrando el 250 aniversario de su constitución como república y más de 238 años de su constitución como tal, de la constitución americana, que es antigua, pero que es vigente, que se ha modificado con las enmiendas constitucionales en muchas ocasiones,
no sé si van por 14 enmiendas o un poco más, y sin embargo sigue vigente porque no es un documento simplemente vetusto o en desuso o fuera de moda, sino completamente vivo. De hecho, la mayoría del Tribunal Supremo, que en estos momentos es de tendencia conservadora o republicana, dentro de ese Tribunal Supremo hubo un gran jurista, un gran magistrado que fue Antonin Scalia, que le llamaban pues el león del tribunal, y era el principal defensor en su momento de la teoría de interpretación del derecho originalista. ¿Qué significa? Que hay que interpretar las constituciones en el sentido histórico del momento y con las características históricas del momento, aplicándolas a la actualidad. Y en fin de cuentas, estos líderes del exilio son de muchísima edad. Vimos al decano del exilio cubano, que creo que cumplió 100 años, que hizo una breve intervención al final de apenas 5 minutos, pero fue muy emocionante también. ¿Por qué? Porque esta persona, consciente de que se llevaba casi 2 horas en el evento, dijo: mi discurso no va a ser largo. Y su discurso fue obviamente muy patriótico y con el objetivo común de todos los intervinientes era desmentir que la Constitución del 40 no se puede aplicar durante la transición, desmentir que la Constitución del 40 no es el vehículo jurídico para la transición, porque lo es. Afirmaron que la Constitución de 1940 reconstituye ese hilo perdido con el constitucionalismo cubano, pero no solo desde un punto de vista nostálgico, sino desde un punto de vista real. Porque, como hemos dicho aquí muchas veces, constituciones dan forma a la sociedad en la que se vive, y crean un Estado de Derecho que es tan ambicionado en todos los lugares del mundo. Todos los lugares del mundo crean un sistema de leyes, las democracias, un sistema de leyes para crear condiciones iguales para todos los ciudadanos y que no sean, como Marco ha estado diciendo, resultado de pactos. Porque las grandes divisiones a los que se enfrenta esta postura constitucionalista es a una transición que sea pactista. Esa transición pactista puede ser un pacto incluso con el régimen, como hemos estado viendo y como Cava propone, que hay que decirlo con todas las letras. Habla de un Consejo Nacional de Transición compuesto por miembros del régimen. Y otro ejemplo de los pactistas dándole el voto de confianza de que no quieren elementos de régimen dentro de la transición, sin embargo, son el resultado de un pacto entre políticos. Y no podemos olvidar que fueron los políticos los que perdieron Cuba, porque Batista fue un político experto, un militar que llegó a ser general después del golpe de los sargentos y que además hizo política y fue el primer presidente constitucional bajo la Constitución del 40 porque ganó unas elecciones. Pero ese político usurpó el Estado de Derecho y quitó la Constitución de 1940 cuando dio el golpe de Estado en el 58 y creó una ley fundamental. Fidel Castro fue otro político frustrado y fracasado que de una intentona de golpe de Estado con su ataque al cuartel Moncada, fracasó completamente porque lo metieron preso y luego lo amnistiaron en otro ejercicio de clemencia política ilegal realmente, y ese señor dio un golpe de Estado, que eso fue la Revolución Cubana, un golpe de Estado no a Batista, sino a la Constitución de 1940, cuando en febrero del 59 no la aplicó. Entonces a mí me sorprende, y ya les dejo hablar, cómo mucha gente por ahí en X, en Twitter y tal, le echa la culpa a la Constitución del 40 que los líderes políticos la hayan incumplido, como si existiera una Constitución en el mundo que impidiese que un político la incumpla. Es el día a día de los políticos. Los políticos ganan elecciones haciendo campañas y promesas electorales que incumplen al día siguiente. Y ya para el punto para terminar, que eso también lo he comentado en las redes sociales, Benjamin Franklin le dijo a los americanos, después de la Convención Constituyente, le preguntaron: ¿tenemos una monarquía o una democracia? Y dijo: una república, si la pueden mantener viva, if you can keep it. Una república, if you can keep it. ¿Por qué? Porque lo único que mantiene viva una república son, aparte de una constitución, hombres morales que respeten las leyes. Fidel Castro, la constitución no produjo a Fidel Castro. Fidel Castro violó la Constitución de 1940. Perdonen el discurso. Yo creo que las ventajas de aplicar la Constitución de 1940 lo que hacen es responder directamente a todas las alternativas. ¿Por qué? Porque si aplicas integralmente la Constitución de 1940, evitas elevación institucional y por lo tanto, porque ya en el artículo 149 prevé un mecanismo de sucesión y por lo tanto te quitas de un plumazo juntas provisionales, gobiernos de unidad,
consejos de asambleas de resistencia, todas esas alternativas que promueven otras cosas que no son restauradas, te las quitas de un plumazo. ¿Por qué? Porque hay una línea de sucesión ya establecida. Luego también reduce la lucha por el poder. Por lo tanto, el escenario político no se reduce, el escenario de la transición no se reduce a una especie de arena donde los gladiadores de la política tienen que argumentar cuál es o captar o comprar los votos o O vendiendo, como hacer ha dicho lobbying, Julio, en muchos casos hacer hacen lobbying, lobbying y sí. empujar. ¿Por qué? Porque entonces es la arena donde el que más recursos tiene, como Cava, tiene muchos recursos, tiene detrás muchos recursos económicos, los grupos mejor organizados, los que más recursos económicos tienen, tienden a, digamos así, a globalizar y de algún modo a tomar el control del escenario político. Al final son los que toman las decisiones políticas. Entonces, ¿qué queremos? Una transición pilotada por el que más recursos económicos tiene para favorecer a esos actores. Pues no, la ley debería ser igual para todos y eso es lo que pone la Constitución 1940. También tiene otra ventaja que es permitir elecciones rápidas. Está establecido en el articulado que en un plazo determinado, creo que es en un máximo de 6 meses, hay que llamar y convocar elecciones ¿para qué? Elecciones para formar un gobierno que será el encargado de gobernar, gobierno formado por políticos que tendrán legitimidad porque han sido votados, que han sido elegidos y tienen representación política y ellos van a ser los encargados de pues definir también el tipo de modelo, porque mucha gente se queda con que la Constitución de 1940 le aplican la etiqueta socialista, comunista, pero es que la Constitución como tal no define el modelo económico. El cubano, en el día de mañana, cuando podrá participar en unas elecciones y podrá votar a un gobierno, ese gobierno será el que haya votado, que haya salido elegido legítimamente, será el encargado de aplicar un modelo económico u otro. Eso no lo tiene que establecer la Constitución como tal. La Constitución no está para definir el tipo de modelo económico, está para definir unas garantías, una serie de garantías que permitan el desarrollo de un Estado y conformen el Estado, pero no definir el tipo de modelo económico, evidentemente. Luego tenemos que también la aporta seguridad jurídica. Es importante y lo hemos visto como para la aplicación de la ley Helms-Burton en Estados Unidos y estamos viendo también el contexto actual donde están saliendo, está la desbandada de hoteles, de socios económicos que han permitido, que han dado vida a la dictadura cubana, están saliendo, están escapando. ¿Por qué? Porque ya no tienen garantías jurídicas. Y entonces la Constitución de 1940 lo que hace es aportar una seguridad jurídica para el que quiera invertir en una Cuba libre y para el que quiera, para animar y para relanzar la vida económica de un país que está hundido después de 60 años de dictadura. Y yo creo que cada uno de esos puntos, pues lo que hace es responder a todas las otras alternativas que no son capaces obviamente, porque no tienen la capacidad definida ya en la Constitución de 1940, no la tienen. Que la Constitución de 1940 está lejos de ser una constitución perfecta como lo está la americana, que ha tenido que ser enmendada en múltiples ocasiones para poder ajustarse a las exigencias de la sociedad sobre la que se regula, como está la española, como está la italiana, como está cualquier constitución en el mundo, porque en el momento que se crea una constitución, sea ese ánimo perpetuo que tienen todas las constituciones, se refleja mayoritariamente el contexto histórico de su momento de creación. Luego, a medida que ese contexto va cambiando, pues evidentemente hace falta modificaciones. La Constitución de 1940 en ese sentido es víctima, como cualquier otra constitución, de esa foto fija, digamos, del contexto que luego puede modificarse. Y por tanto admite críticas. Y admite reflexiones sobre modificaciones necesarias. Pero el argumento del que tenemos que partir no es el de si nos gusta más o nos gusta menos, sino de si es legítima y es el instrumento adecuado o no, porque ese es el punto que nos permite valorar otras opciones. En el momento que perdemos de vista la legitimidad y la soberanía sobre la que se asienta una constitución, es que entramos a valorar legislaciones transicionales ad hoc creadas por despachos o élites políticas que luego, pues uno se pregunta, pero ¿y por qué estos personajes la potestad de elaborar una ley, de promulgarla y de aplicarla? Esa es la pregunta principal sobre la que deberíamos crear el debate, no sobre si nos gusta más, nos gusta menos. Luego, también el debate del socialismo y la Constitución de 1940, pues un debate ya un poco de cazurros, diríamos, porque es como ya llega un momento en el que no se puede insistir tanto en la ignorancia sobre un punto,
momento. Es decir, si la Constitución de 1940 en ningún momento establece que Cuba es un Estado socialista, como sí que lo establece la Constitución de 2019, que tú digas que configura un Estado socialista no lo va a convertir en realidad por mucho que lo repitas. Llega un momento en el que pues tampoco se puede, ¿no? Digamos, insistir en ello. Yo creo que fue en la intervención se notaba que había que estos argumentarios han llegado a los oídos, digamos, de este exilio histórico, porque evidentemente pivotaron todo el rato los argumentos sobre esto, sobre la legitimidad fuente de derecho, es la legitimidad fuente de derecho y no tu poder, porque la gente cree que muchas veces, y perdón por enredarme, muchas veces las personas que apoyan esos proyectos transicionales no se dan cuenta que están cayendo en la incoherencia de que están diciendo que la revolución no era fuente de derecho porque impuso por la fuerza una legalidad que es la legalidad comunista actual, y eso lo compartimos todos. Pero no están cayendo en que esa misma fuerza que ellos impusieron es la que va a ser la que ellos están considerando fuente de derecho ahora durante el momento de la transición. Porque, vale, no será una fuerza violenta, pero es la fuerza, es la capacidad del que puede imponer una ley. Cava, por ejemplo, la ley Cava, ¿por qué sería legítima? No sería legítima por nada, es que tiene la aberración, y de esto hablaremos, imagino, más a continuación, tiene la aberración de decir que con el consentimiento tácito del pueblo cubano. La soberanía no se consiente tácitamente. Es que yo no entiendo Es que lo hemos dicho, es una aberración jurídica, la redacción es muy mala, pero bueno, entraremos y Sí, nos adelantemos. Pero lo del consentimiento tácito es como, no se puede consentir tácitamente a nadie que Tácitamente no te ha algo. dicho, sí, estoy de acuerdo, pero ¿se lo has preguntado? Es que vamos a ver, ninguna ley transicional en el mundo, ni ninguna constitución faltaría más, pone que porque nosotros decimos que el pueblo nos ha dicho que sí, nosotros somos los que vamos a promulgar una ley. No tienen capacidad de promulgar nada. Entonces es lo que hablamos un poco de las transiciones eminentemente políticas, el pacto entre políticos. Cuando ese pacto le sumas que pactan con el régimen, ya es una traición, realmente. Es una traición realmente al exilio, es una traición a los cubanos que están en Cuba, o sea, a los cubanos todos. Y más allá de eso, yo quería recalcar aquí, como decía Reimel, a mí uno de los discursos más importantes fue el de Héctor Lanz, que de hecho fue el quien convocó el evento. Es un líder comunitario cubano, muy comprometido con la causa de Cuba, es un empresario. Y Héctor Lanz, su discurso precisamente insistió en la necesidad de legitimidad, porque en un momento tan delicado como es una transición, nadie actúa en nombre del pueblo sin realmente tener un mandato expreso constitucional. Y aquí tenemos que tener claro que ese mandato expreso se expresó, sí, hace mucho tiempo, en 1940, pero el mandato expreso de los americanos a su constitución se expresó hace 238 años y sigue siendo vigente. Hay gente todavía que en redes sociales dice, yo no he firmado ninguna constitución, yo no he firmado ningún pacto social. Si cada vez que nace algo, creo que se les ha dicho, si cada vez que nace alguien tiene que firmar la constitución que está vigente, realmente eso no se llama democracia, se llama estupidez soberana. Realmente ese tipo de criterios. Pero realmente ese discurso combinó esa necesidad de volver a la raíz constitucional, que es la única fuente de legitimidad, con la necesidad de reconstruir el presente y el futuro de Cuba sobre una base sólida que sirva, que sea el vehículo para esa transición, porque aquí algunos, incluso dentro del evento, evidentemente no siempre hay consenso en todo. Algunos líderes, algunas personas en general, evidentemente caben muchos criterios, consideran que la Constitución no es aplicable en todos los artículos. Eso realmente es un poco mito, es un poco mítico y yo creo que aquí vamos a intentar hacer una serie sobre la Constitución que ya le hemos dedicado muchísimo tiempo, pero de ir un poco por bloques de artículos, porque todos los artículos de la Constitución de 1940 son aplicables. Porque la Constitución americana, 238 años después, todos sus artículos siguen siendo aplicables. Por una razón fundamental, que es que ha designado un poder judicial que tiene que interpretar la Constitución a la medida que evolucionan los tiempos. Y en ese sentido tenemos distintos puntos de vista y perspectivas judiciales. Tenemos a los originalistas que van a decir cuál fue el sentido de la época,
para intentar trasladarlo a la actualidad. Y tenemos otros que vamos a decir, ¿cuál es el sentido actual? Porque lo que significa no es lo que se quiso decir, sino lo que significa hoy. Pero la realidad es que la Constitución de 1940 designó un poder judicial independiente. Es el Tribunal Supremo, que está en la cúspide, por encima de todo, y que tiene el deber legal y la obligación de interpretar la normativa. Y durante una transición puede interpretar la normativa y es su deber. Y otra cosa que aquí me gustaría hacer y se manejó en este evento es lo que Marco decía de la democracia militante. La Constitución del 40 establece una democracia militante. Cuestión distinta es que un gobierno elegido democráticamente por el pueblo pueda tener una tendencia económica de un color de otro, porque como decíamos también, los colores del espectro político son amplios. Se mueven de la derecha, de la extrema derecha, al centro, a la ausencia de centro, a la izquierda, todos los colores políticos. Y lo que sí establece la Constitución del 40 es unos límites constitucionales, un blindaje que dice que todas las opciones son válidas porque los seres humanos, los cubanos, que también somos seres humanos, tenemos opiniones muy diversas y tenemos derecho a tenerlas y tenemos el derecho a expresarlas políticamente. Ahora bien, hay un único límite constitucional y es atentar contra los valores democráticos. ¿Qué significa? Que un partido que diga yo solo puedo existir, yo soy el motor de la sociedad, como es el Partido Comunista, ese partido no tiene cabida, no tiene amparo, no está protegido por la Constitución. De hecho, la Constitución tiene el deber, el artículo 37 lo expulsa del sistema de partidos, lo anula del registro de partidos políticos. Y eso ya lo tiene la Constitución del 40. Y luego vendrán otras luminarias, como algunos que nos escuchan, que nos escuchan no, que debaten, porque creo que los que nos escuchan, además de intercambiar, estamos aprendiendo mutuamente. Otras personas dicen que, bueno, que la Constitución, que en la Constitución de 1940 la votaron los comunistas. Sí, y hemos contestado, sobre todo en redes sociales, la votó un grupo compacto, muy compacto y muy pequeño de constituyentes comunistas, Blas Roca, Marinello, hemos hablado de ellos, pero en ese momento, en 1940, no había un solo Estado democrático de Europa Occidental en el cual el comunismo fuese el sistema político, fuese una dictadura comunista. Solo estaba la Unión Soviética y no había en ningún país de Europa Occidental un régimen comunista. En Entonces, 1904 se invade Lituania y después de la promulgación de la no Constitución. estaba ni la Segunda Guerra Mundial concluida, no había habido todavía la invasión de los países de Europa del Este, no había habido una expansión del comunismo soviético fuera de su área natural de influencia, en lo que algunos pueden decir que Moscú es Europa, o por lo menos esa parte de Rusia, pero realmente estamos hablando de Asia o de Eurasia. Simplemente no existía. Entonces, a mí me parece, y aquí es como, hay que ser un poco optimistas y ver y leer, saber interpretar cómo la Constitución del 40 es incluso visionaria, porque establece un blindaje democrático que ¿quién estableció posteriormente? La Alemania post-nazi, la Alemania democrática posterior al nazismo, estableció un régimen de democracia militante, lo hablamos aquí en los otros episodios, que significa que quien no cumpla los valores constitucionales no tiene derecho a expresarse políticamente como partido político. ¿Por qué? Porque tenemos una dictadura unipartidista en Cuba durante 67 años. Siguiendo con los mitos y hablando específicamente, se escucha mucho que la Constitución de 1940 era comunista, pero si tú vas al articulado, te das cuenta que reconocía la libertad a la propiedad privada, te das cuenta que establecía separación de poderes, te das cuenta que protegía las libertades individuales, garantizaba elecciones libres, te das cuenta que admitía obviamente pluralismo político, incluso que el mismo Partido Comunista participase como constituyente en la Constitución de 1940. O sea que estaría mucho más cercana, y lo hemos dicho ya, a la Italia, a la Constitución italiana de 1948, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la República Alemana de Weimar, o incluso a la Constitución española. No tiene elementos de ningún tipo que la acerquen a una constitución marxista-leninista como la que vino a suceder con Fidel Castro. O sea que no hay elementos concretos en el articulado de la Constitución que respalden la hipótesis de que sea una constitución socialista o comunista. Luego está la famosa ley del subsuelo y tal, pues es que ya lo hemos discutido. Muchos países, Canadá, Australia, el mismo Estados Unidos, hay leyes del subsuelo donde
prioriza como elementos estratégicos, pues el subsuelo. O sea, no es en ese sentido tampoco como exclusivo de la Constitución de 1940, sino que otros países han replicado o incluso ya tenían en su momento leyes similares donde el subsuelo, las leyes del subsuelo, pues estaban legisladas del mismo modo. Por lo tanto, no cabe una crítica que sea más allá de, obviamente, ilusoria de que la Constitución de 1940 fuese comunista o de algún modo o incluso socialista. No tiene base de ningún tipo. Otro de los mitos son que debe convocarse una constituyente. ¿Por qué debe convocarse una constituyente? No sé, sería mejor, muchos pues dicen, ¿no? ¿Es mejor convocar a una constituyente? Pues no, porque la constituyente no tiene legitimidad constitucional. Y ya lo hemos dicho, no tiene legitimidad constitucional, por lo tanto sería básicamente una suplantación del poder que reside en el pueblo, que es el que garantiza que haya, que es el que da, el que tiene la soberanía como tal. Y otro de los mitos que relacionado con la Constitución de 1940, pues, es que debe negociarse una transición entre todos. Es que vamos a tomarnos de la mano y vamos a negociar, pues, pero es entre todos, excluyendo evidentemente a quién, donde reside la soberanía, que es el pueblo, el que tiene la soberanía. Lo has consultado, han votado el engranaje jurídico que va a legitimar la transición. No, no lo han legitimado. Es un pacto político entre bastidores, entre fuerzas políticas. Generalmente gana el que tenga más poder, ¿no? Otro de los, eh, pues bueno, yo creo que lo hemos tocado todos, ¿no? La sociedad, es que es antigua, ¿no? Ya lo hemos dicho. La Constitución de 1940 es antigua, sí, pero es que no se va a aplicar, no es que haya que aplicarla toda, es que se va a utilizar durante la transición. Cuando finalice el periodo de transición, el nuevo gobierno o eventualmente posteriormente se pueden convocar una nueva constituyente, se puede reformar la Constitución. Por lo tanto, son mitos que no van más allá de eso, ¿no? De mitos. Yo creo que la gente tiene que empezar a madurar un poco en primer lugar y en segundo lugar a percatarse de que tus deseos simplemente no convierten no transforman la realidad. Entonces, uno puede estar completamente a favor de una modificación de la Constitución porque no me gusta esto y esto otro, y me gusta que esté regulado de esta manera, pero eso no significa que esa Constitución sea automáticamente comunista, sea automáticamente socialista o contrario a tu ideología política llamada X, ¿no? Esto simplemente se refleja en que tú eres una persona que necesitas o estás a favor de un cambio legislativo en esa Cuba democrática. Pues oye, adelante, vota con ello, vete con el partido que represente ese interés, como hacemos en el resto de democracias, y ya está. Porque por mucho que la Constitución española tenga la aberración de reconocer el derecho a una vivienda digna y esto esté destruyendo la política de vivienda y la política legislativa en España en esta materia, no significa que la Constitución española es socialista, significa que la Constitución española tiene un punto débil por el cual fuerzas políticas de determinada inclinación se están colando y uno puede estar a favor de hacer esa correspondiente modificación. Pero más allá de eso, no hay cabida. Y además, porque luego es falso y es ilusorio el pretender mantener una postura en la que la Constitución de 1940 no es aplicable porque es socialista y es comunista, pero lo que yo estoy proponiendo pasa por pactar con los comunistas. No sé yo qué va a ser más comunista, si aplicar la Constitución socialista que tiene la posibilidad de prohibir al Partido Comunista o que tú pactes con Raúl Castro, que ellos se vayan con unos cuantos millones a cambio de que pongamos una ley transicional que, por favor, como sea la de Cava, yo no sé hasta qué punto estamos realmente siendo sinceros con la argumentación que mantenemos. Me refiero por parte de los críticos, porque realmente estamos hablando de pactos con el Partido Comunista, estamos hablando de pactos con el régimen y con la dictadura cubana. Pactos porque es la única forma de llevar a cabo esas leyes transicionales. Todos los que hablan de la transición en Cuba, tanto constitucionalistas, híbridos y pactistas, todos coinciden con que la inmediata celebración de una convención constituyente es una locura. No podemos entrar en Cuba el día Sí, siguiente de es, un es cambio. muy curioso que realmente estaba siendo la tónica. Ya los políticos, los grupos políticos que están aquí hablando de transición, tienen sus propuestas de transición. No tenemos todavía sus leyes, propuestas de leyes fundamentales, pero ya vendrán todas. Y realmente el punto que para nosotros es el punto débil, para un jurista es un punto débil, pero para una persona normal, un ciudadano es el punto débil, es la legitimidad. Si estamos hablando de que es tu pacto político, tú y las agrupaciones que firman tu pacto político, y que eso se va a traducir en una ley fundamental, vuelve a ser tu propuesta política que quieres imponerla a todos, pueblo.
Entonces es ahí donde está la mayor debilidad de Sí, las la legitimidad. propuestas. Yo además voy al punto de si estamos de acuerdo con que no es posible hacer una convención constituyente de forma inmediata Mm. porque el pueblo no está preparado, porque las condiciones no son óptimas, porque no hay el proyecto, no sabemos quién vamos a elegir como delegados, porque no se puede, porque es una locura, porque estamos todos de acuerdo con que es una locura. Entonces, ¿por qué quieres imponer durante ese periodo transicional y hasta que sea posible hacer esa asamblea constituyente tu proyecto personal o partidista de ley transicional? ¿Por qué no quieres utilizar un modelo que es super partes? Porque no depende de ti, ni de mí, ni del de al lado, o sea, no depende de la voluntad, ni representa a la ideología política de nadie, sino que representa al Estado democrático que fue interrumpido por la dictadura que estamos intentando. No, y además lo que Marco lo apuntó, establece un mecanismo de emergencia que es de sustitución presidencial. Es un mecanismo que constitucionalmente está previsto que se active, que además regula unas facultades especiales y unos poderes especiales y un estado de emergencia nacional. Y si consideramos que Cuba después de 67 años no está en un estado de emergencia, el mayor estado de emergencia de cualquier país, básicamente en la historia, 67 años de dictadura, es la más longeva de Occidente, completamente. Entonces los políticos nos vuelven a pedir un voto de confianza, nos vuelven a decir, Batista nos vuelve a decir en 1952 que Prío y que esas elecciones las iba a ganar Chivas no porque se murió, pero le iban a ganar los comunistas y que quizás era mejor en este momento una tiranía de poquitos años para resolver el problema. O viene Fidel Castro sobre una promesa electoral, un señor que no era ni político decente, y dice que su lucha es por la Constitución de 1940 y apenas 2 meses, no llega a 2 meses porque no sé si es el 15 de febrero o el 9 de febrero, publica una ley fundamental donde suprime punto por punto toda la configuración democrática del Estado. Disuelve las Cortes Generales, o sea, disuelve el Congreso. Crea un sistema de gobierno donde hay un presidente que lo designa él y hay un primer ministro luego que vendría a ser él y luego ese presidente acaba muerto, suicidado o muerto, asesinado, como es Osvaldo Ortigoz, y pasan cosas muy extrañas y esa promesa de recuperar una constitución se convierte en el minuto cero en el nuevo dictador y en el peor dictador de la historia de Cuba. Pero bueno, tenemos que tener confianza en los políticos de hoy porque han luchado mucho en contra de esa dictadura y ellos no van a querer perpetuarse en el poder. Sí, es que ese es un buen punto, porque es el punto de dame tu voto de confianza. Confía en que yo lo voy a hacer bien. No en unas elecciones, perdona, es un voto tácito. Yo tengo el consentimiento tácito. ¿Por qué? Porque soy popular, porque los lobbies a los que me he dirigido me están apoyando, porque me han predestinado o porque me han seleccionado como el gran candidato de la unidad y de la reconciliación, etcétera, etcétera. Y en ese escenario, haciendo un símil con lo que sería una corrida de toros en España, la Constitución de 1940 es el burladero. Es como yo estoy intentando colarte una ley que me da la gana a mí y punto. Pero confía porque es Pero buena, es buena. lo malo es la Constitución de 1940 porque es socialista. La Constitución de 1940 es el burladero, es como dirige la atención hacia el carácter Totalmente. socialista o comunista de la Constitución de 1940 para no debatir sobre por qué yo te estoy imponiendo una ley sin tener ninguna capacidad o legitimidad para imponerte la ley. Sí, yo creo que ellos confunden lo que es la legitimidad para la competencia política, que es en un proceso electoral, es el que está, digamos así, preestablecido para que haya competencia política sana entre partidos con sus proyectos políticos y la legitimidad que tienes que tener para dirigir una transición. Son dos cosas diferentes y donde evidentemente el concepto de legitimidad es, como dice Reimel, lo utilizan en función de lo que ellos quieren obtener. Y yo creo que está claro, yo creo que ya las máscaras se las han quitado y ya solo queda, pues, no sé, continuar hablando desde aquí, poniendo nuestro granito de arena para que la gente se vaya también despertando que le están vendiendo la moto y que no es lo que va a garantizar un proyecto de reconstrucción de una nación, que es lo que le hace falta a Cuba, ¿no? No le hace falta líderes carismáticos, como dice Julio, líderes con lobbies potentes detrás, ¿no? Sino que le hace falta un arquetipo jurídico que les permita a Cuba dar el salto adelante, que en este caso es muy, muy, muy grande, para poder resurgir como nación. Y yo creo que va siendo hora
que alguien de ese espectro político dé la cara en ese sentido también, ¿no? Que Aquí yo vayan creo diciendo. que es la conclusión que he venido sacando en estos días, que han sido un poco intensos, es que realmente el régimen comunista, el régimen de los Castro, de Díaz-Canel, ha hecho una campaña sistemática, una campaña que ha durado 67 años para borrar el significado histórico de la Constitución de 1940, no como un documento constitucional, sino realmente como el punto de mayor consenso y de mayor salvaguardia y protección de los derechos de los cubanos. ¿En qué sentido? La Constitución del 40 blindaba una democracia militante. La Constitución del 40 fue la promesa no solo de Fidel Castro, todos los grupos antibatistianos lucharon por restablecer la Constitución del 40. No solo en el exilio histórico de hoy, personas de 100 años, su objetivo de lucha por la libertad de Cuba ha sido siempre restablecer la Constitución del 40. ¿Y qué ha hecho el régimen castrocomunista? Ha lavado el cerebro a muchísimos cubanos, ha adoctrinado durante 67 años, obviamente, a los nacidos en Cuba. Nosotros somos nacidos en Cuba, los ha adoctrinado. Realmente las generaciones un poco más mayores son las más perjudicadas porque les han intentado vender que esa constitución que Fidel Castro nunca aplicó, esa constitución que no llegaba a un mes, él dijo nunca más, esto no quiero saber de esto, que esa constitución es socialista, cuando el socialista es Fidel Castro. Entonces realmente que los partidos políticos, las agrupaciones, los grupos, los políticos de hoy, futuros líderes o aspirantes a líderes en la democracia futura cubana, realmente contribuyan al engaño al pueblo cubano diciendo yo tengo tu consentimiento tácito para imponerte durante la transición lo que va a ser mejor para ti. Y no casualmente lo que está prerredactado hace, ¿cuántos años tiene la Constitución? 76 años cumplió. No lo que está prerredactado hace 76 años, no lo que estableció lo que votó el pueblo cubano. La gente dice, ¿pero quién lo votó? Bueno, realmente muchas personas han fallecido, pero esos líderes políticos, desde Batista hasta hoy que están en el exilio, todos aspiraban falsamente y otros siguen haciéndolo hoy en día a restablecer esa constitución como un modo de asegurar las garantías en igualdad de condiciones para todos los cubanos. Eso yo creo que No, es no es 70, fundamental. es 86, 40, Sí, 86. 86. Sí, 86. Los números un Va poco sacando mal. cuenta. matemática. Mal. Pues sí, No, pero 86. sí que es verdad que hay que decir con claridad que lo que están intentando es saltarse el proceso democrático. Ellos tienen un proyecto de Estado y es respetable que esas personas tengan un proyecto de Estado y que sea de la manera en la que ellos lo están defendiendo. Eso es respetable y además muchas veces coincidiremos en el proyecto de Estado que tienen. Pero lo que no es respetable es que quieras aprovechar el momento en el que te puedes colar sin proceso democrático, que es la transición, porque es un momento en el que va a haber un descontrol absoluto porque no hay una continuidad democrática para poner ese modelo de Estado y que no pueda el pueblo cubano decidir si ese es el modelo que quiere o no quiere. Porque ese paternalismo, que es lo más socialista que puede Correcto. haber en el mundo, lo que está No, buscando es lo más es autoritario que pueda haber. Vamos a Lo hemos tomar, visto. es vamos, socialista porque lo que está haciendo el pueblo un poco niños que necesitan una tutela, que es como tú no sabes lo que es bueno para ti, yo sí, yo lo Y, sé, déjame que yo y lo lo haga. traigo aquí escrito. Perdona que lo acabo. Esto es flamantemente escrito. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, está, yo creo que es la Asamblea de la Resistencia, ¿no? Ellos tienen un proyecto político por el que ellos retoman la Constitución de 1940 y luego, no es cierto, activan la sucesión, pero a cierto punto nombran, ¿no? No sé exactamente el mecanismo, nombra la misma persona que está al frente del proyecto político, nombra un ejecutivo y ese ejecutivo es el que lidera la transición para luego esa persona presentarse ante unas elecciones. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo se puede explicar más claro? Básicamente, tú, que eres el que organiza la transición, luego vas a participar en las elecciones y ¿qué vas a tener? Vas a tener todas las ventajas, ¿no? claro, y Vas a tener todas. me voy a creer yo, porque soy Lelo, que es que tú vas a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no te vas a poner el tablero inclinado a tu favor para ganar las futuras elecciones. Es que yo no entiendo muy bien a qué juegas. Además, ese es el mito fundamental que también muchos lo dicen, el mito de gente confundida, que es en lo aplicable. Es que lo que más me sorprende, y creo que vamos a coincidir, es que si solo aplicamos en lo aplicable, entonces en lo no aplicable, ¿qué aplicamos? Es que decir, si en lo no aplicable
obviamente la Constitución dicen que no es aplicable en todo. Pues en eso no aplicable, quizás entonces vamos a aplicar las leyes comunistas, porque hay que decirlo con todas las letras. No hay una sola ley, decreto ley, no hay un solo reglamento, no hay una sola resolución de un CDR o de una Asamblea del Poder Popular que sea legal, que sea legítima, que sea justo o que respete O que un tenga mínimo técnicas el jurídicas derecho siquiera. internacional, no ya el derecho nacional y el derecho internacional público, ese animal mitológico que sin embargo existe y que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, y que de otra manera brillante el mismo Cabe dice que de pronto una declaración que no es ley interna, vamos a decir que se aplica como ley interna en Cuba porque damos un consentimiento tácito. Bueno, vamos a ver, eso no aplicable lo que va a producir es la perpetuación de las leyes comunistas, que son aberrantes, desde el Código de Familia, desde el Código Penal, desde La legislación de las MIPYMES, porque esto ya está. desde las famosas MIPYMES, desde la propiedad privada en Cuba. Pero entonces, ya si quieres, Muy de podemos vivienda. entrar en Cava ya directamente. Cava básicamente lo que hace es No, pero mira, esto que vas a, esto de Cava es importante, entrando en Cava por lo que decía Marco, de lo que decía de la Asamblea de la Resistencia. Cava precisamente lo que propone es crear un Consejo Nacional Ujú. Pro Unidad, que es como le llaman, que esto es como las mesas de unidad de Polonia, un Consejo Nacional Pro Unidad donde estén integrados los líderes opositores y del exilio que, imagínatelos, no sabemos quiénes son. Por sorteo, Elegidos a seguro dedo será de por internet. Sí, sorteo, claro, esto no se conoce, y miembros del régimen. literal. Literalmente miembros del régimen. Y esa gente, en consenso, si no se matan en el proceso, porque claro, miembros del régimen como opositores a priori Yo no creo es que como tienen puntos de aceite, vista ¿no? que van a coincidir. Claro, si no se matan en el proceso, Tú sacarán. apuestas que coincidirán, ¿no? Coinciden, Tendrán sí, yo puntos de creo que vista, sí. sobre todo se van a reconciliar. No Claro, olvidemos Exacto, que se lo van a primero reconciliar. es yo me reconcilio. claro, es que aquí hay una cosa y es como o se reconcilian realmente porque son los más católicos del mundo, los opositores, quiero decir, o no eran tan opositores, quiero decir. Es que solamente caben esas dos posibilidades. O no eran tan opositores, tenían ciertas coincidencias con esa dictadura. Pero bueno, ese Consejo Nacional de Unidad va a determinar quién es el presidente No, no, de no, la no. transición. Espera. Esto es una locura, o sea, el régimen No, va no, a tener solo un influencia sobre apunte. quién va a presidir la transición. Y tú me estás diciendo que yo me tengo que creer que el No, régimen que va a escucha. tener influencia sobre la presidencia no va a garantizarse una impunidad más que suficiente para que el pueblo de Cuba se vea privado de justicia. Espera un momento, es que ese es el hilo. Y es para completar, ese es el artículo 2. Se establece un Consejo Nacional Pro Unidad. Pero es que no es solo para organizar el gobierno de transición, es para organizar el Consejo Nacional Electoral. O sea, estamos diciendo Amigo, que el Consejo Nacional de Pro Unidad, compuesto por miembros del régimen, va a tener dos únicas funciones: determinar quién va a dirigir la transición y determinar las primeras elecciones democráticas de la democracia restaurada. Es una traición literal, literal a los cubanos. Es que no solo vas a decidir quién te gobierna durante 3 o 4 años, no cuáles son las reglas para decidir las elecciones a las que los comunistas van a participar, porque hay elecciones miembros a de la esos carta. comunistas dentro del Consejo de Transición. Y esa es otra, que durante cuánto tiempo, porque el gobierno de transición determinan que va a ser temporal, pero ningún No es- límite máximo de tiempo. Fija un límite No, máximo. no, para nada. Imagínate cuánto tiempo será razonable. Aquí en artículo 8 se proscribe el monismo ideológico, ostras, filosófico político como única vanguardia. Bueno, me preocupa que se prohíba solo que sea única vanguardia. Igual pueden haber varias vanguardias. A ver, con que no sea única, pues, es que la redacción es tan mala, tan mala. Uno no es Bueno, es una español característica que es castellano. ambigua, Esto ¿no? es un mix. Y Y los conceptos la técnica es jurídica en sentido de deficiente. redacción legislativa es mala, es errónea, muchas veces incluso en materia de lenguaje. El lenguaje legal tenemos que entender siempre que leamos leyes, es que el lenguaje legal se caracteriza por la precisión, porque tenemos que saber qué es lo que está intentando decir exactamente la ley. En el momento Entonces, que Pero esa precisamente ambigüedad es una la característica claridad tiene que ser definitoria. meridiana. Sí, Marco, Claro, perdona. Sí. es que esa ambigüedad es una característica definitoria del proyecto, entonces, ¿no? No claro, está hecha por incapacidad o incompetencia, sino que está hecha porque es un objetivo que tienen de probablemente. enmascarar cuál es a través de un lenguaje que
Difuso, voluntariamente escogido como... claro, Luego difuso. hay un artículo 11. Se establece un programa de reunificación, solidaridad, reconciliación martiana, con todos y para el bien de todos, con participación de todas las clases dentro y fuera del territorio cubano. Esto es una traición a José Martí. José Martí hablaba de las ideologías extranjerizantes del comunismo. ¿Por qué yo me llamo? Porque me llama la atención, uno de los ponentes, Julio Schilling, tiene un programa que se llama La patria de Martí. Martí alertó sobre los comunistas. Martí era un confeso anticomunista. Entonces, eso se llama prostituir la ideología martiana. No ha sido suficiente que el comunismo haya prostituido durante 67 años el pensamiento de Martí para vincularlo a su doctrina marxista, la del Partido Comunista, sino que además tenemos que ver cómo una organización del exilio de juristas, en teoría, quieren establecer una reconciliación martiana con todos y para el bien de todos, como si eso suponiese la ausencia de justicia. Es como vamos a renunciar a la justicia porque Martí nos los ha pedido. Luego, además, los defectos no son solo de lenguaje o de técnica deficiente, sino que también hay una intención, digamos, perjudicial. Hay una creación de una serie de administración del Estado tan intensa, 16 ministerios creo que son, hay una designación de un gobierno provincial, de un gobierno municipal. Es necesario, y la gente se lo tiene que preguntar, es necesario que durante la transición, que debería ser el periodo máximo de un año, año y medio para convocar elecciones, tengamos un gobierno municipal. ¿El alcalde es importante para la transición? Yo considero que no, pero ellos establecen que hay que designar, porque por supuesto no serán elegidos, serán designados gobernadores provinciales, las autoridades municipales. Es un Entonces, consejo legislativo sí. que Sí, sí. simplemente lo único que hace es proponerle al Consejo de Ministros o asesorar al Consejo de Ministros cómo legislar, porque ni siquiera en ese modelo transicional que ellos están elaborando son capaces de separar los poderes del Estado, sino que el Consejo de Ministros es el legislativo asesorado por un Consejo Legislativo, que le llamamos legislativo porque, bueno, Espera, un consejo de una locura. expertos. Yo entiendo que esos expertos claramente no procederán de lobbies, serán expertos neutrales, pero bueno, más allá de eso, un poco de sorna aquí, tenemos realmente, por ejemplo, Yo entre los estoy errores. tratando de reflexionar sobre, evidentemente, el costo de una transición de este tipo. El costo de una transición, costo económico de una transición de este tipo será monumental, Altísimo, porque está elevadísimo. Y se están elevadísimo. encargando de repartirse y se están encargando de el dinero que se va a inyectar en esa transición ya. Solamente a nivel Va documental ya se está al consejo repartiendo asesor en cargos políticos. legislativo. A mí me parece una locura. Es como decir, ya ni siquiera Generalmente estamos se dice repartiendo el dinero bien, ¿eh? Ya que estamos quien repartiendo paga en cargos. Generalmente se dice que quien paga manda. Entonces, el que sufrague los costos de una transición tan grande, pues ¿qué tendrá? ¿Tendrá mandato? ¿Tendrá carta blanca? ¿Tendrá algún tipo de... Evidentemente, yo creo que habría que reflexionar sobre la conveniencia política para Cuba de nacer ya endeudada. Aparte que Cuba necesita una reconstrucción económica fundamental, pero ya que el proyecto de transición sea millonario, que no tenga unos plazos fijos, que no tenga un límite temporal establecido y fijado, que tenga un Ni temporal ni sobredimensionamiento material. del aparato del Estado y encima que quién va a pagar esa transición. Alguien, yo supongo que hay gente que Ellos, millonaria claro, los millones, es que los millones que ellos han propuesto sobre la mesa, pues son para costear la transición, pero para costear la transición que ellos están diseñando que una ellos han diseñado, macro como ellos la transición. han diseñado. Claro. Sacando de la ecuación, Conjunto evidentemente, de la los solución. cubanos, la soberanía de los cubanos, el interés de los cubanos, que no van a elegir en ningún momento, sino que van a elegir lo que ellos ya han preestablecido, evidentemente. O sea Es que vamos a sustituir un régimen comunista socialista por un régimen, bueno, pues un régimen que claro. igual no tenga esa Y a ideología todo política, es, pero uno dice, la separación de poderes. Ellos no son capaces de separar poder ejecutivo y legislativo, ni siquiera en su judicial. proyecto transicional, pese a que venimos de una dictadura, que ya de por sí, bueno, cualquiera podría decir que, bueno, que es que durante la transición, claro, es normal que el ejecutivo tenga capacidades legislativas, que yo lo defiendo también. No todas las capacidades legislativas, pero alguna capacidad legislativa, porque obviamente hay que arreglar el país. El Aquí ha- judicial, que es el contrapeso Ya. de esa unicidad de poder legislativo y ejecutivo, y que es el que tiene que vigilar que el ejecutivo no se pase tres pueblos en sus capacidades legislativas, resulta que en la ley esta transicional de Cava es el poder judicial del régimen. No se modifica el poder judicial del régimen. Cogen el poder judicial actual, el que hay en la dictadura cubana actual, y lo convalidan en su plenitud
al modelo que ellos establecen. Y solamente hacen un examen intelectual, y lo dicen así expresamente la ley, que habrá que hacer un examen intelectual de los jueces que hay en Cuba Pero es hoy en que día. Es decir, vamos a valorar qué tanto conocen o no de derecho, pero si cometieron delitos, si son cómplices del régimen, si Se ha sentenciaron a metido, presos políticos, se ha, no lo vamos a mirar se- porque es que vamos a ver. se ha metido preso al chico de 16 años que alegadamente participó en el incendio de la sede del Partido Comunista. Su menor de edad, buen hombre, no pasa nada. Se han tenido preso no, pero a, yo creo que a Otero aquí Alcántara, a todas esas personas, más de 4 o 5 años, lo- por delitos contra la seguridad del Estado. Pues hombre, eso aplicaron, es como los nazis. Es que básicamente es validar el modelo legal nazi. Decir, la defensa de un militar, de los militares, de los nazis en su momento fue: nosotros cumplimos la ley. Había un parlamento que legisló lo que el Führer decía, y eso es la ley. Y fue necesario volver a la raíz, al derecho natural, para crear un sistema complejo de enjuiciamiento, para crear la arquitectura o consolidar la arquitectura de lo que son derechos humanos universales que vienen del derecho natural, para decir: no, 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 es que todo lo que ustedes hicieron fue ilegal. No existe una sola actuación judicial dentro de Cuba que sea legal, que respete ninguno de la normativa del derecho internacional, solo simplemente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ni tan siquiera es un instrumento de cumplimiento, de obligado cumplimiento interno. Yo creo que Pero aquí ese también estamos. es grave que ellos se avalen de un aparato judicial que yo creo que está supeditado actualmente al Consejo de Ministros. Claro. Entonces no Al tiene Partido ningún tipo de Comunista, el Consejo de independencia al Ministros, Partido sí, sí. Comunista de Cuba. Entonces, si no tienen independencia de actuación, si no tienen independencia de nombramiento, si no tienen un órgano que lo verifique, entonces ¿cómo van a establecer que ese organismo tenga una vida jurídica plena y útil para la sociedad? O sea, lo que van a es a simplemente replicar los mecanismos heredados del régimen. Es que, vamos, es una cosa de locos totalmente. Es que básicamente es la convalidación del poder judicial del régimen a un régimen transicional. Esa convalidación implica dos problemas. Lo primero es que no hay justicia porque mantienes en el poder o mantienes en el cargo a personajes que han vulnerado, que han vulnerado derechos y a personajes que son autoritarios. Ese es lo primero. Entonces, por ahí reconciliación poca porque me estoy comiendo al mismo que me metió preso a mi primo, a mi hijo, a mi amigo, a mi familiar, ¿no? Están Sí, o manteniendo incluso me vivo. quitó propiedades, Claro, exacto. Están manteniendo entretenido, económicamente me pero afectó. y en segundo lugar, estás manteniendo a un sistema que está acostumbrado y que está formado para la obediencia al poder, porque el poder judicial cubano está formado y acostumbrado a Y, obedecer y los mandatos del estructurado. ejecutivo. Y la misma estructura que tiene es que Claro, es entonces ese poder no te va totalmente a fiscalizar, porque vertical, incluso piramidal. claro, ese no te va a fiscalizar, porque incluso los que no hayan cometido delito, no te van a poder fiscalizar, porque no saben cómo fiscalizar, porque no lo han hecho en 67 años. En 67 años, los jueces en Cuba no han fiscalizado al legislativo, o al ejecutivo en modo alguno, porque un juez en Cuba no tiene capacidad. Es que los otros días me estaba leyendo, porque ha salido ayer un proyecto de ley de modificación del Consejo de Ministros. Maravilla, una maravilla legislativa de la ineptitud dictatorial cubana. Y me estuve mirando porque el intercalado normativo que hay, el intercalado de figuras de la Asamblea Nacional del Poder Popular elige al Consejo de Estado, que a la vez está formado por el presidente, que a la vez supervisa la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que bueno, que ahí todo el mundo es la misma persona, básicamente. Es una locura. Cuando te vas a ver como las competencias constitucionalistas, sobre todo para ver quién la capacidad de fiscalizar ahí, pues resulta que la materia de control de constitucionalidad y de legalidad de las leyes está asignada a quien Al te la lee. Consejo de Pero Estado. claro, si yo he sacado una ley que te Al voy a decir Consejo de que mi Estado. ley es ilegal, pues estamos tontos. Evidentemente mi ley es legal. No te voy a decir, no, no, me equivoqué, era inconstitucional. Ayer Sí, cuando es la un círculo promulgué, vicioso. me equivoqué. Claro, es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso que representa el funcionamiento del régimen hoy en día, y un círculo vicioso, ojo, el que es autoritario porque le conviene, y el que no es autoritario porque está dentro del círculo y no puede salir. Y ese círculo, replicarlo para la transición, va a implicar
que vamos a vivir una tiranía transicional, en el mejor de los casos, que acabe en una democracia, pero va a ser una tiranía transicional de corte no socialista. Y seguirá siendo una tiranía, que es lo que tenemos que entender. De corte no socialista es alegadamente. Sí, bueno, me refiero. Dicen ellos que no va a ser socialista, claro, ya luego Alegadamente. será lo que sea, ¿no? Será como Fidel Castro, que dijo, no, no, yo voy a retomar la democracia. Y el 7 de febrero sacó una ley fundamental en la que se cargaba la democracia. Es un poco a donde vamos con este, y nos vamos especialmente con la ley Cava, porque la ley Cava es Pero muy para yo tengo según una ella. pregunta. ¿Ustedes creen que esta ley Cava es un síntoma aislado o más bien eh, mm, es el eco de otros proyectos A que mí han... representa, para mí representa el miedo que yo creo que ya he manifestado en el pasado, que es como no tengo confianza ninguna en la capacidad intelectual o en la bondad de aquellos que quieren elaborar una ley transicional. No tengo ninguna confianza. Y esta ley viene a reflejar mi desconfianza, por ejemplo, en la capacidad intelectual, porque la ley es una aberración. No, pero Entonces, lo que digo es como, efectivamente, no sabían hacerla. Como sospechar es como, pero no por ellos, sino porque yo tampoco sería, o sea, pretender que Yo uno es creo que capaz. responde a una especie de voluntarismo político, a un ansia de protagonismo que yo creo que permea, cada cual quiere tener su proyecto político, cada cual quiere que, y sobre todo cada cual, sobre todo si tienes dinero, tienes un lobby detrás que te impulse financieramente, está claro que están tratando de poner todos esos proyectos en la mesa y ganará pues uno que sea el que tenga más influencia detrás. Yo creo que no obedece a un intento racional, a un intento estudiado, a un intento de poner en la mesa qué es lo mejor para el futuro de los cubanos, sino que responde a un interés estrictamente proyectual, de un yo creo que la ley proyecto está, concreto, yo creo que está comisionada, básicamente está sin comisionada comisionar. a un pretendido grupo de expertos. Sobre todo sí que noto una gran desconexión, y es importante entender que hay una desconexión real simplemente entre el lenguaje jurídico norteamericano y el lenguaje jurídico, digamos, cuando esa herencia jurídica es diferente, viene de otro contexto. Más allá de eso, yo creo que además hay una barrera de idioma importante que ellos no han sabido romper. La ley está pobremente redactada en un español apenas comprensible. No es un lenguaje jurídico correcto, es un lenguaje incorrecto. No solo que no es jurídico, sino que no es comprensible por el lector Y no medio, es, hay no es artículos, preciso. hay artículos que admiten muchas interpretaciones Pero los dificultadoras. fallos no son esos, los fallos, que es lo más preocupante, es lo que hemos comentado. Los fallos es de fondo, es apostar no, es realmente a mí sí que me ha sorprendido que la valentía con la que lanzan y ponen sobre la palestra pública este proyecto. Son los únicos que lo han hecho. Eso merece por lo menos el reconocimiento de, por lo menos sabemos esta propuesta que dice que otros grupos políticos más auténticamente cubanos, porque Cuban American Bar Association define lo que es Cuban American. Es un organismo que ni tan siquiera tiene una formalidad como tal de colegio de abogados, sino es un colegio de abogados formado simplemente por un origen nacional. Estas personas realmente yo creo que se han desconectado mucho de Cuba. Estamos hablando de los nietos, no ya tan siquiera hijos o nietos de cubanos. Entonces hay una gran desconexión. Lo digo porque históricamente los colegios de abogados cubanos establecidos en el exilio existieron, y esos colegios de abogados apoyaron el mecanismo transicional del 40. Esos colegios de abogados apoyaron la iniciativa del gobierno constitucional cubano para la transición. En el momento en que se constituyó, el magistrado más antiguo se intercambió correos con el Departamento de Estado, y esos colegios lo apoyaron. Cuando el primer presidente del gobierno constitucional para la transición, bueno, cuando se proclamó oficialmente en Tampa, Ujú. por el magistrado más antiguo establecido en la Constitución cubana de 1940, los grupos de colegios de abogados en el exilio, que en Cuba creo habían dos colegios de abogados, el de La Habana y el de Santiago de Cuba. Esos colegios de abogados están mencionados expresamente en la Constitución del 40 con facultades legales que tienen que ver con los nombramientos, sobre todo del Tribunal Supremo. Esas organizaciones que eran del exilio, auténticamente cubanas, apoyaron la estructura jurídica del mecanismo de transición de la Constitución del 40. Y ahora vienen estos, digamos, herederos indirectos, y realmente no fallan por imprecisión,
vayan por, Vayan por fondo. por La fondo. imprecisión, uno como jurista la resalta porque es como, bueno, si tú vas a hacer una ley, la haces bien, no haces un churro. Entonces, ellos son abogados. También es verdad que yo creo que aquí hay una desconexión muy fuerte entre, entre la forma de redactar y la forma de traducir el lenguaje jurídico. Porque ellos, y quizás la redactaron originalmente en inglés y a la hora de traducir Sin duda, se ha liado sin duda. pardísima. No lo conozco con profundidad. Pero también el sistema legal en el que te incardinas, porque no es que, porque aquí saldrán los defensores del common law, que esto ya es para darles de comer aparte, pero saldrán los defensores del common law a decir, bueno, pero mejor que utilicemos un A ver, law y de esto, derecho americano. esto es un auténtico mamotreto. Esta ley de Cava son, creo, 120 artículos, 110 y pico artículos para una ley transicional. Eso es un mamotreto. Pero a lo que me refiero es que definitivamente la forma de redactarla heredera de cómo concibe la legislación, por ejemplo, la administración americana, pero se está incardinando en el sistema comunista, porque lo que dice la ley es que se aplican las leyes comunistas, salvo en lo que sean contrarias a la propia ley que se está poniendo. Con lo cual lo estás incardinando en un sistema de derecho civil que no cuadra y que no caza bien con No, cómo tú has configurado la ley y que no sigue las estructuras y los marxistizado, no es derecho Sí, civil. me Es como refiero, sí, decir pero me refiero como el modelo, el esquema que sigue. Luego, además, ya tienes en cuenta todas las contradicciones que nacen de forma autónoma por el hecho de que se está metiendo en un sistema comunista, pese a que soviético, es se derecho está. soviético, Exacto. básicamente. Casi es Es derecho soviético. un subtipo. Entonces, la ley es mala en ese sentido. A lo mejor en inglés tiene más sentido. Pues bueno, yo creo que vamos concluyendo igual el programa de hoy. Creo que me gustaría dejar simplemente dos anotaciones. Hay dos puntos que nos permiten una transición, quizás la mejor opción para la transición es restablecer la legitimidad constitucional, pero no por un capricho nostálgico, sino porque es una ley prerredactada que sirve a los intereses de los cubanos y que es un mecanismo, un vehículo válido para la transición. Hay gente por ahí que dice que una transición, que una ley, que una constitución no vale para una transición. Esto no tiene ningún sentido jurídico, es una aberración. Está demostrado históricamente en Lituania, los países de Europa, varios países de Europa del Este, los que pudieron y los que quisieron pero no pudieron, como Checoslovaquia, etcétera. Pero más allá de eso, ese es el punto número uno. Y dos, hay uno de los ponentes, Julio Schilling, que hablaba de una manera muy interesante y que habla de esa necesidad de sanar, ¿cómo decir?, moralmente, en el sentido de el comunismo ha reinventado la nación cubana, obviamente de manera falsa. Ha dicho, la nación cubana es esto, ha dicho Martí, somos nosotros. De hecho, tuvieron la aberración que todavía la Constitución de 1940 pone esa frase clave de Martí, que es con todos y para el bien de todos. Ellos tuvieron la indecencia y la inmoralidad profunda de colocarla en su bodrio comunista, creo que del 92 por lo menos, no sé si la del 76 lo tenía, que ellos definen una república con todos y para el bien de todos cuando es cuando es una dictadura comunista, marxista, leninista. Pero más allá de eso, entonces esa necesidad de que los cubanos sepamos que tenemos una constitución válida, no solo la del 40, sino una historia jurídica y unas luchas por constituir una república que desembocaron hasta la constitución y hasta el mayor momento democrático que Fidel Castro vino a frustrar. Fidel Castro es como la oveja negra del cuento, es todo lo que ha salido mal por causa del error histórico de los cubanos de confiar en un caudillo, no respetar el Estado de Derecho y la ley. El lobo. La oveja negra, el lobo. El Vale. lobo, Es el lobo feroz. el lobo feroz, sí, sí. ¿Qué te iba a decir ya para concluir? Eso, la necesidad de sanar de sanar históricamente los cubanos y recuperar ese puente con la Cuba del pasado que puede resolver los problemas de la Cuba del presente y que luego se podrá reformar. Quien la quiera reformar, el proceso democrático permite reformar cualquier constitución del mundo. Que durante el proceso democrático presenten sus proyectos de Estado y ganen en las urnas su proyecto de Estado y logren establecer su proyecto de Estado. Si no se les puede desear mejor desarrollo que este, pero lo que no se puede es utilizar el momento de la transición para imponer un proyecto de Estado a espaldas y sin consultar al pueblo al que se le está imponiendo. Me parece esto con las mismas mecánicas que hemos llegado desde el 52, porque es que no empezó en el 59 con Fidel Castro. En el 59 con Fidel Castro llegamos a un punto de no retorno espectacular, pero ya empezamos en el 52 con estas mecánicas. Sí, yo creo que, como decía Julio, la Constitución de 1940, como cubanos tendríamos que sentir orgullo de que, a pesar de que han pasado 86 años, esa Constitución la podemos retomar, restaurar para
utilizarla en un periodo de transicional donde, caballero, no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni digamos así, ni modalidad mejor que restaurarla, porque no es el momento para improvisar, no es el momento para dar cabida a intereses de lobbies o intereses de los grupos mejor organizados. Es el momento de aplicar una ley transicional que ya existe, que ya tenemos y que de la que deberíamos estar orgullosos, y de luego dotarnos de una nueva, eventualmente, que garantice un futuro de libertad y de república y de democracia para Cuba, para los próximos 10.000 milenios, para todos los cubanos, en los que todos tendremos cabida, como evidentemente como quería Martí, no como la versión comunista que han vendido de Martí. Y yo creo que eso es lo que aspiramos todos los cubanos, garantizarnos una transición rápida, económicamente viable y que Sí. garantice libertad y democracia y república para todos.